Bienvenidos al Ministerio La Palabra del Reino, donde escudriñamos las Escrituras de una manera profunda y directa. Esperamos que nos acompañen en este estudio, para prepararnos en sabiduría y entendimiento, para el regreso de nuestro Señor, Cristo, Yeshua. Gracia y paz de parte de nuestro Señor y Salvador Cristo Yeshua para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Damos inicio a este nuevo tiempo de aprendizaje, de conocimiento, de adquirir sabiduría de parte de Dios. Ese regalo, ese don que el Padre en su infinita misericordia nos da, de adquirir el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, aquello que Él solamente le regala a los que tienen propósito para con Él. Porque Dios no se va a dar a conocer para todo mundo. Él solamente se da a conocer a quienes Él tiene propósito, llamamiento desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que estamos reunidos en esta noche para alabar y glorificar a nuestro Dios, para seguir alimentándonos espiritualmente, fortaleciéndonos espiritualmente y preparándonos para el inminente regreso de Cristo, que sabemos, hermanos, por los acontecimientos mundiales, que todo se está cumpliendo al pie de la letra y nosotros como cristianos debemos estar preparados espiritualmente. Debemos de estar listos para presentarnos delante del Padre sin temor, sin miedo, sin dudas, sabiendo que hicimos las cosas correctamente, lo mejor que pudimos, estuvimos obrando y actuando conforme a la voluntad de Dios. Pero para yo hacer la voluntad de Dios, primero tengo que conocerla. Si yo no conozco la voluntad de Dios, o soy engañado, o tengo un mal concepto acerca de la voluntad de Dios, entonces nunca voy a poder agradarle a Él. Porque mucha gente, así como Saulo de Tarso, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pensaba y estaba plenamente convencido de que perseguir y matar cristianos agradaba a Dios, pero tenía una información falsa y errónea. Es por eso que la misericordia del Padre a nosotros nos está dando a conocer su bendita palabra, su bendita voluntad para nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con el segundo tema del libro de Primera de Corintios. Vamos a continuar este estudio, que yo sé que Dios tiene muchas cosas para enseñarnos a nosotros a través de este maravilloso libro y que el Espíritu Santo va a obrar grandemente en nuestras vidas. Aquí en esta imagen podemos ver un hombre hecho de puzzles, de rompecabezas, pero está incompleto, hermanos. Esa es la condición de cada uno de nosotros. Dios nos está formando. Dios está quitando, está poniendo. A veces tiene que volver a comenzar con cada uno de nosotros. A veces tiene que quitar unas piezas, otra vez colocar otras. Pero sabemos que Dios a nosotros nos ve en la eternidad, en un tiempo que se llama la eternidad, en el cual Dios nos ve como una obra terminada. Hoy a través de este estudio vamos a ver este tema que se llama la verdadera riqueza del cristiano. Un cristiano verdadero ya debería haber quitado sus ojos de las cosas del mundo, de las riquezas de este mundo. Quiero que me entiendan que no es que sea malo. El dinero no es malo, la riqueza no es mala. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es endiosarlo y colocarlo como un ídolo en nuestra vida. Lo malo es acapararlo y volvernos ávaros y volvernos mezquinos con el dinero, con las riquezas. Pero no vamos a hablar hoy de dinero, vamos a hablar de las verdaderas riquezas, hermanos. Hay muchas riquezas que Dios nos está dando a nosotros. Riquezas en conocimiento, riquezas en santidad, riquezas en la palabra. ¿Sabe usted que usted y yo somos ricos en la palabra? Tenemos conocimiento de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del propósito, conocimiento del llamado, conocimiento de los planes futuros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la verdadera riqueza. La palabra de Dios dice: no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el reino de los cielos. La verdadera riqueza es aquella riqueza inmarcesible, inmortal, que va a trascender no solamente esta tierra, sino que también esa riqueza nos va a servir cuando estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. De eso quiere hablarnos el apóstol Pablo, porque recuerden que vimos la semana pasada que la iglesia de Corintios era una iglesia muy corrompida, bastante dañada, bastante permeada por tantas doctrinas falsas, religiones y cosas, y tenían los ojos puestos no en Cristo, ni en la palabra de Dios, ni en las cosas eternas, ni en el Espíritu de Dios. La iglesia de Corintios
Es muy parecida a la iglesia actual que solamente tiene sus ojos puestos en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Es por eso que el apóstol Pablo, inspirado y guiado por el Espíritu de Dios, quiso darles esta recomendación. Recuerde que todo lo que nosotros enseñamos es recomendación y nosotros no podemos obligar a nadie a que crea, a que obedezca o a que haga. Recuerde que la salvación es personal, es intransferible. Recuerde que cada quien dará cuentas a Dios por su propia vida, por sus actos, por sus hechos. Nosotros simplemente esgrimimos la palabra de Dios, la presentamos para que cada quien tome sus propias determinaciones, para que cada quien tome su propio camino, pero eso sí hay que tener en cuenta que dice la palabra de Dios que los libros fueron abiertos y cada persona fue juzgada por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? 66 libros que Dios permitió en la palabra de Dios, que nosotros tenemos actualmente, en los cuales, en esos 66 libros está la plenitud. Escuche, está completo el plan de salvación. No se necesitan más. Ni uno más, ni uno menos. Puede que hubiesen más. Puede que hubiesen más libros escritos, pero Dios dijo, con esto es más que suficiente. Con estos 66 libros apenas es para que el hombre conozca el plan de salvación perfecto de Dios para su vida. No necesita más. Si hubieran más, sería repetir lo que ya hay. Aunque Dios nos conoce y sabe que a veces necesitamos repetir una y otra vez los conocimientos para que algún día lleguen a nuestro corazón y a nuestra vida. Este tema, hermanos, está basado en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, de versículos del 4 al 7. La verdadera riqueza del cristiano. Dice la palabra en Primera de Corintios 1, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Yeshua, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua. Padre, te alabamos, te bendecimos, damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, para poderte alabar y bendecir, para seguir enriqueciéndonos con tu palabra, con el tesoro más grande, con la riqueza más grande y poderosa que es el conocimiento de tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto, y ese amor lo estás demostrando cuando nos das más de ti, más de tu conocimiento, más de tus propósitos, más de tus planes, más fe, más entendimiento, más compromiso con tu palabra. Esa es la verdadera riqueza de todo verdadero cristiano. Enséñanos en esta noche y habla a lo profundo de nuestro corazón para que tu Espíritu Santo siga formando a Cristo en nuestra vida. Para que todo aquello que tenga que ser quitado, tú lo hagas. Y todo aquello que sea puesto nuevo, Señor, tú lo implementes en nuestro corazón y en nuestra vida. Te alabamos, Padre, bendecimos, honramos y glorificamos y damos gracias en Cristo Yeshua, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. Ok, mis hermanos, entonces miremos estos versículos. Recuerde que aquí escudriñamos las Escrituras. En cada reglón hay una enseñanza. Vamos a sacarle la enseñanza a cada reglón. La idea, hermanos, es que algún día usted tenga la habilidad que da el Espíritu Santo de poder encontrar todos estos tesoros que hay escondidos. Simplemente es fácil leer, pero Dios no nos manda a leer, ni siquiera nos manda a estudiar, nos manda a escudriñar las Escrituras. Miremos entonces la primera parte, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. El apóstol Pablo, de una manera reiterativa, en varias de sus cartas y epístolas, lo primero que hace es agradecerle a Dios por las personas que puso a su cuidado, por las personas que él le ministra el Evangelio. ¿Saben por qué Pablo está tan agradecido con Dios? Porque puso gente para que él le enseñara la palabra, para que él le hablara el Evangelio, porque Pablo no se sentía digno. Pablo no se sentía digno de que Dios le delegara sus ovejas, de que Dios le delegara su pueblo para que él le enseñara la palabra. ¿Y por qué Pablo no se sentía digno como un verdadero predicador o un verdadero pastor o un verdadero líder? Ninguno de nosotros debe sentirse digno de una responsabilidad tan grande, tan maravillosa que Dios coloca sobre nuestras manos, porque todos nosotros
Antes estuvimos en la religión, engañamos, mentimos y como en el caso del apóstol Pablo, miremos lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Entonces, ¿por qué Pablo agradecía siempre por los poquitos que le daba? Porque él se sentía exageradamente privilegiado por Dios. Él decía, Señor, es que yo no soy digno de guiar el camino de nadie. Yo no soy realmente digno porque es que, mire lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. Vuelve y repite. Cuando uno da gracias es porque reconoce que ha recibido algo, que no es algo que es personal de él o que él lo adquirió o que él se lo ganó. No, es algo que recibió de la gracia de Dios, de la misericordia inmerecida de Dios para nosotros. Nosotros no merecemos la gracia de Dios, por eso hay que darle gracias por cualquier cosa que Él nos dé, o por cualquier ministerio, por cualquier cargo, por cualquier persona que Dios ponga, para que nosotros le guiemos en el camino y le enseñemos la senda antigua y la sana doctrina. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Yeshua, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Yeshua. Ahora entienden que cada vez que Pablo agradece, gracias a Dios por este remanente, gracias a Dios por cada uno de ustedes, es porque hemos reconocido, hermanos, que nosotros no somos dignos, hermanos. Si la gente nos escucha a nosotros que predicamos el Evangelio, no es porque nosotros seamos dignos o que seamos muy elocuentes o que seamos muy doctos, nada de eso, hermanos. Solo es por la gracia de Dios. Solo es por la misericordia de Dios que se dignó usarnos a nosotros, sabiendo que el pago de nosotros no era sino la muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios transformó todas esas cosas, transformó ese castigo merecido que teníamos a través de su gracia en dones, en privilegios que Dios nos da. Ahora, no es la cantidad, hermanos, no es la cantidad de personas que Dios disponga. Si tú eres un padre o una madre de familia y las únicas personas que tienes para guiar en el camino son tus hijos, hermanos, date por bien servido. Es un privilegio grandísimo que tú tengas esa iglesia en tu propia casa, tu esposo, tus hijos, para que les ministres, para que les hables, para que les guíes, para que les aconsejes, para que les muestres el camino y la senda. Lo importante no es la cantidad, sino ser fiel con lo que Dios te da. Si Dios te dio uno, recuerde la parábola de los talentos. Si Dios te dio uno, sé fiel con ese uno. De pronto Dios te trajo a este mundo para que solamente una persona conociera la palabra a través de tu vida. Si son 2, si son 5, si son 10, si son 30, como en este ministerio, hay que darle gracias a Dios y hay que ser lo más fiel posible a Dios con esos privilegios que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, si usted no es fiel con uno, Dios dice, ¿para qué le voy a dar 2? ¿Para qué hoy le voy a dar 3? O 4 si no ha sido fiel con uno. Ahí podemos ver la parábola de los talentos. Pero si usted es fiel con uno, Dios dice, ok, aquí puedo darle 2, 3, 4, 5, 6. Tener un remanente de 40, un remanente de 30, de 10. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice que a Dios a cada uno nos dio conforme a nuestra capacidad. A nuestra capacidad. Por eso el apóstol Pablo, el orgullo del apóstol Pablo, la gloria del apóstol Pablo, la corona es cada una de las personas que Dios colocaba en su camino para que él le enseñara la palabra. Lo dice en Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, mire cómo se refiere a la iglesia. Se refiere de una manera muy amorosa, muy tierna, porque vuelvo y le digo, él decía, me parece increíble que Dios me delegue a mí personas sabiendo quién fui yo antes. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Ustedes son mi corona. Ustedes son el mejor pago que Dios me puede dar a mí. Más que cualquier cosa en el mundo, ustedes es la mejor recompensa que el Padre puede darle a un verdadero predicador o a un verdadero pastor.
unas ovejas fieles, unos hombres y mujeres que escuchen la palabra que uno predica, que sigan la voluntad de Dios, que empiecen el camino, que estén en la obra de Cristo, en el proceso que Dios está haciendo con nosotros de transformación y de cambio. Por eso, hermanos, ustedes son la corona, el premio mayor para cada predicador, hermanos. Porque recuerde que este evangelio no lo escucha cualquier persona. Este evangelio no lo cree cualquiera, aunque se llame cristiano y lleve 20, 30 años. Este evangelio es para gente muy seleccionada, muy apartada por Dios, muy llamada por Dios desde hace mucho tiempo. Y para que Dios nos dé el privilegio a nosotros de predicar este evangelio y que sea escuchado por ustedes, hermanos, esas son nuestros galardones, esas son nuestras coronas. Que todavía haya alguien que quiera escuchar este evangelio, que quiera escuchar esta palabra, que apoye el ministerio, ese es el verdadero pago, hermanos. No es conseguir un edificio grande ni tener el último carro del año, eso hermano, no sirve para nada. Pero que tener a alguien que escuche, hermanos, y que de verdad uno pueda ver que la palabra está haciendo algo real y verdadero en las vidas, hermanos. Eso para uno que predica el evangelio es un gozo grandísimo. Ver cómo una vida es transformada, cómo es cambiada, cómo realmente están saliendo de tantos errores, cómo la luz de Cristo está llegando, cómo la palabra realmente está transformando esas vidas, cómo realmente están poniendo sus ojos en las cosas de arriba, cómo realmente están empezando a amar a Dios como realmente se debe amar. Ese es el premio mayor, hermanos, para un predicador que de verdad ame las cosas de Dios y que predique el verdadero evangelio de Cristo. Recuerde, no es la cantidad. Si usted Dios le da uno o dos, hermano, sea fiel con ese uno y dos y que esas dos personitas, hermano, estén realmente cambiando su vida y transformando su corazón. Por eso el apóstol Pablo ahora entiende cada epístola cuando diga gracias doy a Dios por cada uno de ustedes. Ahora entienden por qué el apóstol Pablo lo está diciendo de esa manera. Cada uno de ustedes son muestra de la misericordia del Padre. Primera de Pedro 2:4 dice la palabra, acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos, construyendo iglesia. Una verdadera iglesia y no con piedras físicas, ladrillo y cemento. Una iglesia construida con piedras vivas que somos cada uno de nosotros. Una iglesia, una novia que está siendo ataviada, que está siendo preparada para ser presentada delante del Padre Celestial como la novia del Cordero. Una novia que esté vestida de lino limpio, blanco y resplandeciente. Una novia, hermanos, que sea digna de ese novio que es puro, santo y sin mancha. Esa debía ser la motivación principal de todo predicador, preparar a la iglesia, preparar esas piedras vivas para formar esa iglesia. En vez de dedicarse tanto a los edificios muertos que todos van a ser destruidos y que no quedará piedra sobre piedra, dedicarse a formar esas piedras, a pulirlas, a limpiarlas, para que cada una pueda encajar dentro de ese edificio santo, ese edificio espiritual que se llama iglesia. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está haciendo encajar en un mismo sentir, con un mismo espíritu, un mismo llamado, todos en un mismo corazón, todos luchando por una misma meta y un mismo propósito, hermanos. Por eso yo también, y no porque lo acabe de predicar del apóstol Pablo, pero yo me siento muy privilegiado, hermanos, con los 30 que somos en este ministerio, porque realmente yo, al igual que Pablo, yo no soy digno de estar predicando. Se los he dicho cantidad de veces. Yo no soy digno, pero a Dios, como decía el apóstol, pero la misericordia de Dios fue más grande. El amor de Dios fue más grande y me permitió predicar este evangelio del reino. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Cada uno de ustedes son muestra de la misericordia del Padre. Cuando Dios añade a alguien más a la iglesia, Dios dice, mire, estoy teniendo misericordia de ti. Estoy teniendo misericordia. A ver, algo importante, hermanos. Hay mucho remanente esparcido en toda la tierra.
Lo que pasa es que la mies es mucha, pero los obreros es poco. Cuando una persona está conociendo el verdadero evangelio, el Espíritu Santo viene redarguyéndole hace mucho tiempo. Créanme, hermanos, que hay gente que está en las iglesias evangélicas, pero hace 4, 5, 6 años el Espíritu Santo viene martillándole encima: no haga esto, esto no es de Dios, esto no le gusta a Dios, esto no es conforme a su voluntad, busque otra parte, busque otro lugar. Yo sé que hay mucha gente así. Pero entonces dice Dios: bueno, ¿a dónde? ¿A dónde lo voy a enviar? ¿A dónde? ¿Y a qué remanente Dios lo va a enviar para que conozca la verdadera palabra, conozca el verdadero evangelio? Por eso, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres realmente comprometidos con su causa para que le sirvan, para que Dios nos use como instrumento útil para ser ese puente para llevarlos a Cristo y Cristo llevarnos al Padre. Así que, hermanos, si usted quiere servirle al Señor, créame que usted no va a necesitar buscar a nadie. Entiéndame eso. En la religión van y buscan la gente en las calles o tocan las puertas en las casas. En el Evangelio del Reino dice la palabra: correrán a ti gente que no conocías. Por causa del testimonio, por causa de la palabra, Dios mismo te los va a poner. Dios mismo los va a enviar. Yo no sé cómo hace la gente para llegar al ministerio, pero llegan de alguna manera. Y cuando llegan es porque ya Dios viene preparándolos desde hace mucho tiempo, y cuando escuchan este evangelio se identifican plenamente con él. Por eso, hermanos, hay que ser herramientas útiles en manos de nuestro Padre. Cada uno de ustedes, hermanos, les repito, son muestra de la misericordia del Padre. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra: mas vosotros sois, mire, el concepto que Dios tiene de nosotros. Escuche esta frase, hermanos. Siempre se las he dicho y hoy quiero repetírselas. El único concepto que nosotros debemos tener en cuenta es el concepto que Dios tenga de nosotros. No sé qué concepto tendrá tu familia, tus patrones, tus compañeros de trabajo, de estudio. Cada quien puede tener, en la misma sociedad, cada quien puede tener un concepto. Para la mitad usted puede ser un malo, y para la otra mitad un bueno, para la otra es un mal geniado, y para la otra... Cada quien tiene su concepto, porque cada quien crea un concepto según sus propias expectativas. Por eso, el único concepto que a nosotros nos debe importar es el concepto que Cristo tenga de nosotros. La pregunta es: ¿sabes cuál es el concepto que Él tiene? Este es el concepto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el concepto que debe importarte, el concepto que Dios tiene de ti. Yo sé que muchos de nosotros nos podemos reír cuando el Padre nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y usted puede decir: yo que tengo tantos errores y tantos problemas y tantas debilidades. Sí, usted. ¿Sabe por qué? Por lo que hemos estado viendo en este último tiempo, porque Dios a nosotros nos ve como una obra terminada. Así como esta imagen del principio, Dios está formando a Cristo en nosotros, pedacito por pedacito, parte por parte, hasta llegar a la meta y al supremo llamamiento de nosotros, que es llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo. Por eso, hermano, hay que seguir. Ya el que comenzó en nosotros la buena obra la seguirá perfeccionando, siempre y cuando usted permanezca en el proceso. Pero si usted aborta el proceso, Dios dice: ok, voy a comenzar el proceso con otro que sí quiera. Dios no se pone a llorar porque la gente se le va. Dios dice: ok, este no quiso, tomemos otro. Recuerde que hay un tema aquí en el YouTube que se llama Dios ya tiene nuestro reemplazo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Por eso nosotros ya no tenemos otra parte donde ir, otra parte que escuchar, sino seguir adelante con Cristo nuestro Señor. Este es el concepto que Dios tiene sobre nosotros. Somos siempre alguien que le diga: es que usted no sirve para nada, es que usted es esto, es que usted es lo otro. Deseche todas esas palabras de los hombres y guarde en su corazón el concepto que Dios tiene sobre nosotros.
que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Para que anunciemos las virtudes de Cristo. No es para que anunciemos nuestras propias virtudes ni talentos, es para que anunciemos las virtudes de Cristo. Para eso Dios nos escogió, hermano. Ese es nuestro propósito. Por eso el apóstol Pablo agradece a Dios. Gracias doy por cada uno de ustedes. Y de verdad que hay que hacerlo. Y de verdad que hay que sentirlo, hermanos, porque si fuera por cuestión de religión o dones o talentos o ganar gente, recuerda esta frase, hermanos. Si yo utilizo métodos carnales para atraer a la gente a la iglesia, no atraeré sino gente carnal y se van a quedar carnales. Si yo utilizo danzas y música y luces y cosas y show y espectáculo, hermano, los carnales van a ser atraídos, como las polillas a la luz, van a ser atraídos, pero van a seguir siendo carnales porque fueron ganados a través de métodos carnales. Pero si yo utilizo métodos espirituales, es decir, esperar que el Espíritu Santo traiga al que quiera traer. La palabra de Dios dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. También dice la palabra que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces simplemente es esperar, hermanos. ¿Qué tengo que hacer yo? Regirme 100% a la doctrina bíblica, a la sana doctrina, a la senda antigua, al evangelio verdadero de Cristo, y ya Dios verá y dice, bueno, este es un buen lugar para yo poner a esta ovejita. Este es un buen lugar porque le van a enseñar la verdadera palabra. Entonces Dios mismo los trae. Dios mismo los convence. Dios mismo les hace permanecer en el ministerio. Ahora entienden, hermano, por qué nosotros no vamos de puerta en puerta, ni vamos, simplemente nosotros esparcimos la semilla a través del YouTube, del TikTok, de las redes sociales, esparcimos la semilla. Y yo sé y estoy consciente que, como dice la palabra, mucha parte caerá en la piedra, otra parte en el camino, otra parte la comerán las aves, otra parte se perderá, pero hay una pequeña parte de la semilla, muy pequeña parte, que va a caer en buena tierra. Y esa buena tierra han sido ustedes que están escuchando este ministerio, este evangelio del reino. Por eso hay que seguir predicando, hermanos. Ahora, no es que la palabra se pierda, no es que la palabra sea en vano. Cada persona de los que escuchan, hay un video de los Nicolaitas que tiene 380,000 visitas. Esas 380,000 personas que escucharon ese tema ya no tienen excusa cuando estén delante de Dios. A mí nadie me dijo, yo nunca escuché. Y le van a recordar, mire que sí escuchó. Mire que sí escuchó. Sí hubo alguien que le dijera. Es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, sigue diciendo la palabra. Las verdaderas riquezas de un verdadero cristiano son las riquezas espirituales. Escuche eso, hermanos. Si usted tiene una iglesia carnal, una iglesia tibia, una iglesia mediocre, una iglesia que no va a alcanzar salvación, va a tener que utilizar métodos carnales. Escuche, los métodos carnales atraen por montones y cantidades de gente. Porque la mayoría lamentablemente son carnales, aunque digan que son cristianos, pero son carnales porque les gustan las cosas de la carne y les gustan las cosas del mundo. Y si un pastor sabe que para atraer gente tiene que ofrecerle cosas mundanas y temporales y pasajeras, esa es la estrategia, ese es el gancho que va a utilizar para seguir atrayendo más y más y más y más, y esas iglesias son llenas y repletas de personas carnales que simplemente quieren escuchar las cosas que le digan a ellos que van a satisfacer los deseos de su carne. Entonces, esas no son las riquezas que un verdadero cristiano debe anhelar. Eso simplemente son añadiduras. Solo son añadiduras. Y si Dios quiere darnos las añadiduras, amén. Y si no nos las quiere dar, bendito sea el Señor. Como decía Job, el Señor dio las añadiduras y el Señor las quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Una cosa que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es lo que dice la palabra. He aprendido a vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Y cualquiera que sea mi situación, yo glorifico a Dios porque mis riquezas no dependen de si tengo o no tengo. Si ando a pie y tengo que tomar bus o tengo un carro. Mis riquezas no dependen de eso, mis riquezas son espirituales. Y aquí lo vamos a ver detalladamente cuáles son las principales riquezas que ya Dios nos dio. Lo que pasa es que no las valoramos.
pero ya Dios nos dio esas riquezas. Las verdaderas riquezas son las espirituales. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Ya la orden fue dada y ya hemos sido enriquecidos. Y la gente carnal dice, bueno, ¿dónde están mis millones? Como dicen estos pastores de la prosperidad. No está hablando de cosas físicas. Después vamos a ver a qué se refiere esas riquezas que ya Dios nos dio a cada uno de nosotros. Entonces mire Romanos 8:4 lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué tremendo esto, hermanos. De estas mega iglesias, hermanos, que hablan sobre la prosperidad y sobre todas estas cosas, lamentablemente ninguno, así vayan 1000 o 2000, hagan 3 o 4 cultos un domingo, ninguno va a alcanzar la gloria de Dios. Ninguno de ellos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque son carnales. Siempre les he dicho, cada quien tiene el pastor que se merece. Cada quien tiene el predicador que se merece tener. Si en su corazón hay deseos por las cosas del mundo, Dios va a permitir que usted busque un predicador, un pastor que le hable de las cosas del mundo. Pero si en su corazón están las cosas de Dios, las cosas espirituales, Dios lo va a llevar a un lugar donde usted escuche sobre las cosas de Dios, sobre las cosas del Espíritu. Aquí lo dice en Romanos capítulo 8. Los carnales piensan en lo carnal, es la naturaleza de ellos. Ellos no piensan sino en la prosperidad y en la abundancia y en tener y en poseer cosas físicas, materiales, satisfacer sus deseos de la carne, todas esas cosas, hermanos. Pero el espiritual piensa en las cosas espirituales. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado que debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba? Y es paradójico esto que les digo, hermanos. Cuando usted aprenda a despojarse de todas estas cosas del mundo, Dios se las va a dar. Lo que le he dicho con respecto a Job. Dios le dio 7 veces más de lo que tenía. ¿Sabe por qué? Porque Job pudo comprobar que su fe no dependía de las cosas que tenía. Porque lo perdió todo y su fe siguió íntegra. Su fe siguió intacta. Entonces Dios dijo, a este no lo mueve la plata, ni las vacas, ni los camellos, no lo mueve nada. Démosle plata, démosle camellos, porque Él sabe que si los tiene bien y si no los tiene también, no hay ningún problema. Sigue adorando a Dios, sigue diciendo el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Cuando empecemos a despojarnos de las añadiduras, hermano, Dios hasta nos las da, porque dice, esto ni le quita, ni le va, ni le pone. Podemos darle las añadiduras. Por eso, hermanos, somos enriquecidos en todo. Ya nosotros, hermano, somos multimillonarios, pero no estoy hablando de dinero. Vamos a ver de qué nos dice la palabra de Dios. ¿En qué somos enriquecidos? Enriquecidos en todo. Primero nos dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra. Escuche la riqueza más grande que un cristiano puede tener. Enriquecidos en la palabra. Yo no sé, hermano, si usted se da cuenta que cada vez que nos conectamos, Dios nos da más. Cosas que, aunque estaban allí escritas y aunque lleváramos 10 o 20 años en la vida cristiana, no las habíamos entendido, no las teníamos guardadas en el corazón. Pero ahora Dios nos las está dando. Y cada vez que escuchamos un mensaje, una prédica, una enseñanza, somos más ricos. Más palabra tenemos, más conocimiento de la palabra de Dios. Ahora sí la palabra llega a nuestro corazón. Ahora sí la palabra nos cambia. Ahora sí, hermanos. No es como la religión que es palabra muerta. Ahora sí es una palabra viva y eficaz que penetra hasta lo profundo, que discierne los pensamientos, que llega hasta lo profundo del corazón del ser humano. Y empezamos a cambiar y a ser transformados y limpiados por la palabra de Dios. Esa es la riqueza más grande, hermanos. Enriquecidos
en la palabra. ¿Qué le parece esa riqueza que usted está adquiriendo día tras día? Hermanos, porque créame que hay mucha gente completamente, mire, ¿quiénes eran pobres en la palabra? La palabra de Dios en Apocalipsis dice, ustedes dicen que son ricos, pero son unos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Los fariseos, los religiosos, los que tenían títulos y cargos altos en las iglesias. Esos son unos pobres, miserables. ¿Sabe por qué? Porque no tienen palabra en su corazón. No hay palabra. De una que otra palabrita tienen por ahí. Por eso son pobres. Y en el libro de Apocalipsis dice, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Hermano, puede tener todas las cosas físicas, el carro del año, la casa de 5 pisos, puede tener lo que quiera, pero es pobre completamente en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es un miserable. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque tiene tantas cosas físicas y materiales, pero está completamente vacío en su espíritu. Su espíritu está muerto, su lámpara está apagada, su vasija está vacía. Entonces, ¿cuál es la riqueza que él tiene sabiendo que se muere y nada de eso se va a llevar? Vas entendiendo que las riquezas nuestras son las que trascienden no solamente este mundo, sino el mundo venidero que Dios tiene preparado para nosotros. Enriquecidos en toda palabra, hermanos. Usted no sabe cuánto Dios tiene más para darnos de palabra de ahora en adelante a través de este estudio del libro de Corintios o del libro de Hechos o del libro de Daniel que ya vimos o Apocalipsis o Romanos. ¿Cuánta más riqueza Dios tiene para darnos? Esa es la verdadera riqueza. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes los corintios han sido enriquecidos en todo. El problema es que no han entendido cuál es la verdadera riqueza que un verdadero cristiano debe tener. Porque le siguen predicando que la verdadera riqueza es tener casas y carros y una cuenta grande en el banco. Y ese es el problema. ¿Sabe por qué? Porque son carnales. Son iglesias 100% carnales, que solamente buscan las cosas de la carne. Pero gracias a Dios que nos enseña a nosotros, mire, esto es parte de la riqueza. Dios nos enseña a nosotros cuáles son las verdaderas riquezas que nosotros ya tenemos, pero que no las valoramos. Y esto es para que usted las aprenda a valorar, todo lo que Dios nos está dando. Ahora, una frase que les he dicho. ¿Sabe cómo sabemos si Dios está agradado con nosotros? Porque nos sigue dando riquezas de palabra. Nos sigue abriendo el entendimiento, nos sigue haciendo entender su voluntad. Ahí sabemos que Dios está agradado con nosotros. Porque si Dios no estuviera agradado con nosotros, nos dice, ¿para qué le voy a dar más palabras si la poquita que sabe ni siquiera la obedece? Ezequiel capítulo 20, enriquecidos en toda palabra. La palabra es vida. Mire cuánta riqueza tenemos. Ezequiel 29, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué, escuche, los saqué de la tierra de Egipto, que para nosotros es el mundo, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Esa es la riqueza, hermanos, una riqueza inmensa. Dios mismo nos abre los ojos del entendimiento para que podamos recibir sus mandatos y sus leyes, para que podamos obedecerlos, y esto trae como consecuencia vida, y no cualquier vida. Está hablando de la vida verdadera, de la riqueza más grande, de la vida eterna. ¿Cuántas personas en el mundo con dinero al día de hoy darían todo lo que tienen por 10 o 15 años más de vida? Yo veo cómo tratan de extender su vida lo más que puedan para poder seguir disfrutando de sus riquezas terrenales. Porque no saben que la verdadera riqueza es la vida eterna que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Por eso mire lo que dice el 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Entonces esa es la riqueza, hermanos. Poder entender la voluntad, la palabra de Dios, el propósito, el llamado, poder entender el plan perfecto de Dios, poder entender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso sí que es riqueza, y una riqueza que trasciende
a la eternidad juntamente con nosotros. Enriquecidos en toda palabra, hermanos. La palabra es luz. ¿Sabe cómo andábamos nosotros, aunque lleváramos 20 años en el Evangelio, aunque fuéramos bautizados, tuviéramos 4 ministerios, aunque vivíamos en oscuridad y en tinieblas completas y absolutas? Yo me pongo a ver estas personas cuando salen de los cultos los domingos. Salen, hermanos, simplemente como con unas pequeñas gotas de sabiduría, sabiendo que el Padre dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y se conforman con esas migajas de palabra que les dan. Y a veces palabra torcida, cambiada y acomodada, y la gente sigue allí 10 y 20 años y están proyectados a seguir otros 20 años allí, sin crecimiento espiritual, sin madurez, simplemente escuchando lo mismo cada 8 días. Y son personas completamente estancadas hace mucho tiempo, ya casi marchitas espiritualmente. Pero mire, ¿sabe por qué? Porque aunque anden en la religión, están en tinieblas. Están en oscuridad completa. Pero Dios a nosotros tuvo la misericordia tan grande de darnos esa riqueza de la palabra de Dios. Que la palabra es como ese río de agua viva que nos refresca internamente, que nos limpia continuamente, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. El agua de los ríos no es la misma, en el mismo lugar, cada segundo se renueva. Y así mismo es la palabra de Dios cuando llega a un corazón realmente dispuesto, a una tierra que sea bien abonada, una tierra bien preparada. Cuando esa semilla de la palabra cae en ese corazón, hermano, el fruto comienza de una vez. Y nos mantenemos frescos y renovados en la palabra y cada día amamos más a Dios, cada día deseamos la venida de Cristo, cada día anhelamos buscar su presencia, cada día nos enamoramos, cada día más y más de las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Mire qué riqueza tan grande, hermano. Y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Aquí no necesitamos palabras de motivación. Aquí necesitamos la palabra de Dios que nos hace cada día levantarnos y cada día seguir adelante y cada día seguir luchando y seguir esforzándonos y cada día vencer y cada día luchar contra el pecado, luchar contra la carne. Cada día, hermanos, la palabra nos da vida. Vivifícame, oh Yahweh, conforme a tu palabra, decía el salmista. Ese es nuestro motivo, nuestra razón de vivir. Cada día la palabra nos dice: queda poco tiempo para que ya tengamos todas las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Ahora entiendes cuáles son las riquezas verdaderas de un cristiano? La primera es la palabra, enriquecidos en toda palabra, hermanos. Y eso que apenas estamos comenzando, porque Dios tiene muchísimas más riquezas de palabra para darnos a cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros querramos seguir escuchándola y recibiéndola en nuestra vida. La palabra es luz. Efesios 5:6. Mire cómo era nuestra condición. Y está hablando el apóstol Pablo con personas que llevaban años desde su nacimiento en el judaísmo. Supuestamente cumpliendo las leyes y cumpliendo todo y la Torá y todas estas cosas. El apóstol Pablo aquí no le está hablando a gente que no conocía, sino que gente que andaba en oscuridad y en tinieblas. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque sí hay palabras vanas, palabras que no tienen ningún poder. ¿Cuándo es una palabra vana? Cuando sale de un corazón vano. Les explico. Si yo no tengo ejemplo y yo no tengo testimonio y Dios no tiene propósito conmigo y yo soy el pastor o el predicador, por muy bonito que predique o muy elocuente o muy efusivo que yo predique, esa palabra es palabra vana. Palabra que no tiene poder ni autoridad. Es una palabra que emociona 5, 10, 15 minutos y después se desvanece. Es una palabra que no pasa del oído,
no llega y profundiza al corazón, ni al tuétano, ni al hueso, no es una espada aguda de doble filo, siempre es algo que toca lo sensorial. Es algo que toca lo superfluo, las cositas por encima, los sentimientos y emociones, pero que después de salir del culto, tocar la puerta, de salir de los edificios, se olvidó completamente de lo que habían predicado, lo que habían dicho, y volvemos otra vez a la vida cotidiana. Por eso la gente va, hermanos, porque sienten 5 o 10 minuticos de emociones, media horita, 1 horita, 2 horitas allí de emociones y sentimientos, y eso como que calma un poquitico esa sed y esa hambre de la palabra, pero nunca sacia y nunca llena. Por eso, hermanos, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andemos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Escuche, comprueben lo que agrada a Dios según la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora entienden que la palabra es luz, es la riqueza, hermano. Esas son las riquezas que se debían estar predicando en cada iglesia. Las riquezas que cada cristiano debía anhelar, llenar sus arcas de las riquezas de la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Mire, enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Aquí la palabra ciencia es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la voluntad de Dios, hermanos, porque nosotros, cuando estábamos en la religión, conocíamos la voluntad del pastor, conocíamos la voluntad de la misión, conocíamos la voluntad de la religión, pero no conocíamos la voluntad de Dios. Escuche eso, hermanos. Si no, váyase otra vez a lo que siempre digo yo, váyase al apóstol Pablo. Él conocía la voluntad de los fariseos, de los herodianos y de los escribas, y la hacía y la obedecía y la cumplía, pero estaba 100% errado en lo que estaba. Pero ahora la riqueza que Dios nos está dando es el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso sí que es riqueza, hermanos. Enriquecidos en toda ciencia, en todo conocimiento bíblico y conocimiento de la voluntad de Dios. Ezequiel 44:23 dice la palabra, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cuántas cosas nosotros hacíamos en la religión que eran cosas profanas, que eran cosas malas, cosas que Dios nunca pidió, que Dios nunca le agradaron, que Dios le aborrecía, que Dios detestaba, pero que a nosotros nos parecían muy bonitas y muy lindas? Pero ahora, como tenemos la riqueza del conocimiento que Dios nos está dando, ahora el Espíritu Santo nos está haciendo discernir, diferenciar realmente. Oiga, yo que participaba en esto y esto pensando que le agradaba a Dios y antes estaba ofendiendo grandemente a Dios con todo eso. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Te está llenando de las riquezas del conocimiento. Te está haciendo discernir entre lo santo y lo profano. Por eso debemos sentirnos muy agradecidos con el Padre que nos está dando tanta riqueza. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es lo que hacemos en este ministerio. Mucha gente dice, usted critica y no, estoy haciéndoles entender lo que le agrada a Dios de lo que no le agrada. De lo que Dios aborrece a lo que el hombre ama. Por eso siempre les he dicho, cuando entramos en el camino del reino, en la senda antigua, empezamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Otra cosa del conocimiento que adquirimos es conoceremos su nombre. ¡Wow! Esto es increíble, hermanos. Cuando yo leía esto decía, pero si ya sabemos que se llama Yahweh y Jesús, ya todo el mundo lo saben en China y en Rusia. Hermanos, el conocimiento del verdadero nombre de Dios solamente es dado a conocer a quienes Dios tiene propósito. De resto no van a entender nunca y van a seguir y van a sacar. No, es que es una transliteración, es que yo no soy hebreo, es que yo no hablo hebreo, es que tiene que... No, hermano.
Van a entender algún día, hermano, el significado real del nombre. Cuando uno pronuncia el nombre de Yahweh o el nombre de Yeshua, qué es lo que realmente significa. Y también van a entender cuando dicen Jesús o Jehová, qué es lo que significa esos nombres inventados por los hombres. Es lamentable cuando una persona se retira del ministerio, vuelve otra vez, aunque sabe el significado del nombre Jesús, que viene del latín Ioesus, que eso ya lo borraron del internet, que no lo he podido volver a encontrar, que significa he aquí el cerdo, eso es lo que significa Ioesus, que de ahí viene Jesús. Entonces, y la gente cuando se retiran siguen diciendo lo mismo. Mire, llega tanta el entendimiento entenebrecido, hermano, que se olvidan de lo que Dios nos enseñó. Isaías 52, conoceremos su nombre. Ya gracias a Dios, por misericordia del Padre, nosotros conocemos el significado del nombre de Yahweh y de Yeshua en nuestras vidas. Isaías 52:5 dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh. Y continuamente es blasfemado mi nombre, escuche. El nombre de Yahweh es blasfemado continuamente, diciéndole otros nombres distintos. Es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¡Wow! Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Vuelve y le digo, solamente conocen el verdadero nombre del Señor aquellos que Dios tiene propósito para con ellos. Eso se llama riqueza en conocimiento. Por eso usted debe sentirse muy privilegiado, hermano, porque Dios nos da riqueza tras riqueza de palabra y de conocimiento en nuestra vida. Enriquecidos en toda ciencia, quiere decir en todo conocimiento. Conoceré la verdad, la verdadera voluntad del Padre. Esa es la verdadera riqueza, hermanos. La verdadera voluntad del Padre. El problema con las religiones es que el Señor me dijo y el Señor me mostró y nunca el Señor ha dicho, ni le mostró, ni pidió, ni llamó, nada de eso. Esos son deseos del corazón del que predica. Pero a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, la riqueza más grande es conocer la voluntad verdadera de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice la palabra. No os conforméis a este mundo, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, renueven el entendimiento. Por eso les he dicho, en este ministerio hay que empezar a desaprender, desaprenda. Pero es que yo fui al instituto y yo tengo título de maestro y de un PH en teología. Bótelo, deséchelo, échelo a la basura, rómpalo. Renueve su entendimiento. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere llenar ese vaso que es su vida de la verdadera palabra de Dios, primero tiene que vaciarlo de la basura que le metieron en la religión y en el mundo. Y después de vaciarlo, tiene que lavarlo y limpiarlo. Y ahora sí, cuando esté vacío y limpio, ahora sí comience a conocer la verdadera voluntad de Dios, habiendo renovado su entendimiento, habiendo sacado todo lo viejo, desechado todo lo viejo, lo que usted creía que era algo supremo, que era algo importantísimo. Haga como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura y por menosprecio, porque ahora he encontrado la verdad y la verdad es Cristo y la verdad es su palabra. La riqueza más grande que un ser humano no es el título que sacó del instituto bíblico, no es el título que tiene de pastor, no es el título que tiene de líder o de profeta. La riqueza más grande es el conocimiento de la verdadera voluntad de Dios en su vida. Porque para que Dios me conozca a mí, yo tengo que empezar a hacer su voluntad. ¿Qué tal que diga, Señor, yo conozco todo de ti, pero Dios dice, pero yo no lo conozco a usted, yo no sé quién es usted? No dice la palabra, Señor, en tu nombre predicábamos y sacábamos demonios y hacíamos milagros y en tu nombre nunca los conocí. Jamás los conocí. ¿Sabe por qué? Porque no conocían realmente a Dios. La perfecta voluntad, la verdadera voluntad de Dios en su vida, porque no tenían esa riqueza tan grande que Dios nos está dando a nosotros en este tiempo. Sigue diciendo la palabra, enriquecidos en toda ciencia, conoceremos
el testimonio de Cristo en nosotros y su propósito perfecto. Hermano, antes de nosotros, Dios tener misericordia y atravesarse en nuestro camino y sacarnos de la religión, había tanta ambigüedad en nosotros. ¿Será que somos salvos? ¿Será que no? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Será que tenemos que pasar la tribulación? ¿No tenemos que pasarla? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Vamos a andar de nube en nube? Teníamos tantas nubes, tanta divagación en nuestra mente, hermanos. Pero ahora, a través de los estudios de la palabra, de escudriñar la palabra, Dios nos está mostrando su plan perfecto, su plan verdadero, realmente lo que es y a lo que vamos. Ahora no hay sombra de duda, hermanos, si fuimos llamados por Dios. Ahora, hermanos, estamos completamente plenos y seguros en Cristo. Eso se llama conocimiento, ciencia. Eso se llama conocer la verdadera voluntad de Dios, y eso nos da paz y tranquilidad en nuestra vida. Gálatas 4, versículo 8 dice la palabra: ciertamente, en otro tiempo no conociendo a Dios, escuche, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, escuche, lo importante no es tanto usted cuánto conozca de Dios, sino cuánto Dios sepa de usted. Escuche eso, hermano, que es bien importante. Lo importante no es cuánto usted conozca de Dios, sino si usted se está haciendo conocer de Dios, para que cuando esté delante de Él no le vaya a decir: nunca los conocí. Como le dijo a las 5 vírgenes necias: no sé quiénes son ustedes. Ustedes sí saben quién soy yo. Porque dicen: Señor, ábrenos la puerta, fuimos a espiritualizarnos, fuimos a alabarnos, fuimos a traer aceite, conocíamos, sabíamos la voluntad, sabíamos el propósito, pero Dios nunca las conoció a ellas. O como aquellos que Mateo dice: Señor, en tu nombre predicábamos, en tu nombre sanábamos y hacíamos milagros, y Dios dice: nunca los conocí, no sé quiénes son ustedes. Por eso, hermanos, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, mire qué riqueza tan grande nosotros tenemos. Somos conocidos por Dios. Hágase conocer de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor manera de usted hacerse conocer de Dios? Haciendo la perfecta y la verdadera voluntad de Dios en su vida. De esa manera Dios dice: yo te conozco. Yo te conozco porque tú me conocías y me obedecías. Mire cuánta riqueza tenemos y no la habíamos visto o no la valoramos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo en vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lamentable, hermanos, que gente que después de que conoce el camino y la verdad, vuelva otra vez a la religión, a los antiguos ritos humanos, de ritos de hombres y cosas de hombres, y allá están felices, hermanos. Lamentablemente algún día van a tener que presentarse delante de Dios a explicarle al Padre por qué lo hicieron. Señor, es que la culpa fue de fulano, de perano. No, nadie te obligó, ni a quedarte ni a irte. Cada quien toma sus propias decisiones en su vida. Entonces van entendiendo, hermano, cuál es la verdadera riqueza de un cristiano. Enriquecidos en todo hemos sido. Qué bendición esto, hermanos. Déjame en 5 minutos y terminamos. Enriquecidos en todo conocimiento, conoceremos el testimonio de Cristo en nosotros y su obra. Créame, hermano, que hay muchos cristianos que todavía tienen millones de dudas con respecto a la obra redentora de Cristo. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mucha gente, hermano, desconoce tantas cosas de Dios, aunque dice que son siervos de Dios. Por eso la riqueza que Dios nos está dando es el conocimiento de la obra redentora de Cristo. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso es lo que Dios está haciendo, enriqueciéndonos en conocimiento y en sabiduría. El 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que entendamos esto, hermanos. Si usted está en este ministerio, es porque Dios fue el que lo llamó. Si usted permanece, es porque Dios le permite permanecer, porque Dios dice: bueno, esta persona le está haciendo de provecho la palabra.
La palabra lo está haciendo cambiar. Pero cuando Dios ve a alguien que la palabra por un oído le entra, por el otro le sale, y es con su cuerpo físico en un lugar y su corazón en otro, dice, váyase para allá más bien, usted está más feliz por allá en la religión, vuélvase. No hay ningún problema con eso. Como conclusión, mis amados hermanos, esa es la riqueza. La riqueza, hermano, que dice el apóstol Pablo a los de Corintios, porque los está confrontando, porque estaban completamente confundidos. En Corinto se estaba predicando el evangelio de la prosperidad, por eso tuvo que venir Pablo a decirles, no, esa no es la riqueza. Ese no es el tesoro que ustedes deben estar haciendo. Por ahí no es, ese no es el camino. Las verdaderas riquezas son en la palabra, en el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Hermanos, en Cristo estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Nada nos hace falta, hermanos. Todo lo que necesitamos para llegar a la eternidad ya está escrito en la Biblia. Está escrito en esos 66 libros. Y aparte de lo que está escrito, ya Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y aparte de la Biblia, del Espíritu Santo, Dios pone personas e implementa personas para que nos ayuden a llegar a la meta y al supremo llamamiento. Por eso mire lo que dice, mire que estamos completos, estamos ricos, enriquecidos en todo y de nada, de ninguna cosa tenemos necesidad. Con lo que tenemos es más que suficiente, hermanos. Estamos completos en el plan de salvación de Cristo. Efesios 4, versículo 11 dice, y Él mismo, eso lo hemos visto muchas veces, quién es el que nombra, quién es el que llama. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, estamos completos. Tenemos la riqueza más grande. Aprovéchala. Aprovecha ya la que tienes, ya la que Dios te dio, ya la que Dios a través de su palabra nos dice, ya te la estoy dando, ya la tienes. Aprovéchala. Guárdala en tu corazón. Aprópiate de estas riquezas que ya Dios nos está dando y el resto vendrá por añadidura. Por eso, mis hermanos, qué bueno que nosotros aprendamos a despojarnos de todas las cosas temporales de este mundo y que aprendamos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas de Dios, y a disfrutar de las riquezas en gloria que ya Dios nos está dando, a disfrutar de esa sabiduría, de ese conocimiento, a disfrutar y a deleitarnos en la presencia de Dios, a disfrutar de todo ese conocimiento, de toda esa palabra maravillosa que Dios nos da día tras día a través de cada enseñanza. Así que démonos por bien servidos. Démonos por privilegiados, hermanos, porque estas riquezas Dios no se las da a cualquiera, solo a los que Él tenga propósito, un propósito eterno para cada uno de nosotros. Padre, te alabamos, bendecimos, honramos, glorificamos, damos gracias por estar formando a Cristo en nuestras vidas, por habernos implementado y por habernos dado todo lo que necesitemos para poder llegar a la eternidad juntamente contigo. Guarda nuestras vidas, guarda esta palabra en nuestro corazón y de ahora en adelante, Señor, procuremos hacer riquezas en el reino de los cielos. Procuremos llenar nuestras arcas en el reino de los cielos a través de la obediencia a tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Te alabamos, Padre, te bendecimos, honramos, glorificamos y damos gracias en Cristo Yeshua, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Suscríbase, comparta y comente. Esperamos nuevamente contar con su sintonía para seguir preparándonos como remanente para el regreso de nuestro Señor y Salvador Cristo, Yeshua.